Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Como en las sesiones anteriores, estamos aquí reunidos para estudiar a la luz de la escritura las cosas que para nosotros se han vuelto cada vez más importantes, estos temas escatológicos, porque de pronto si en algún momento no fueron tan relevantes para la iglesia, hoy en día sí lo son. Son definitivamente muy relevantes y por eso es que estamos empeñados en estudiar estos temas a la luz de las escrituras. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre Apocalipsis 13, estuvimos revisando el tema del imperio de la bestia, el imperio que sube del mar, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y finalmente la bestia que sube del abismo. Ustedes recordarán, esos fueron los temas que estuvimos revisando la vez pasada y terminamos con una breve exposición a la luz de la escritura de cómo podría ser esa cronología, digamos, o esa mecánica de imposición del gobierno bestial, recordemos brevemente, en el cual iniciaba con la etapa persuasiva, haciendo grandes señales y milagros para que la gente voluntariamente adorara a esa bestia y se le sometiera a ella. Luego, etapa persuasiva para los moradores de la tierra, o sea, para el pueblo religioso, el que no es tan fácilmente convencible, pero entonces convenciéndolo a través de hacer descender fuego del cielo y hacer milagros y prodigios. La palabra los menciona como prodigios mentirosos en el Evangelio de Mateo, para convencer al pueblo religioso de que se sometieran a ese imperio y sobre todo que se sometieran a la imagen de la bestia, que fue la que finalmente implantaron para que la imagen fuera la que hiciera matar a todo el que no la adorase. Entonces ahí ya pasaba de la etapa persuasiva a una etapa coactiva, haciendo matar a todo el que no le obedezca. Lógicamente, un pueblo no va nunca a someterse a esa imagen. Entonces, para intentar someterlos, impuso la marca como etapa final. Pero la marca no es, digamos que no es la etapa inicial. O sea, la etapa inicial es persuasiva, la etapa inicial es a través de convencimientos. El primer convencimiento que van a tratar de hacer es la cabeza, que es herida de muerte y su herida mortal es sanada. Y eso hace que la gente se maraville, o sea, lo que es el mar, o sea, todos los que moran en el mundo, los que no tienen a Dios en sus noticias, se van a maravillar por ese milagro que van a ver, de esa cabeza herida de muerte y cuya herida mortal va a ser sanada. Luego, para el pueblo religioso, va a haber otras señales, hacer descender fuego del cielo y hacer prodigios grandes y señales para convencer al pueblo religioso, que muchos de ellos son amantes de las señales y de los milagros y de los prodigios, que les van a dar una dosis de eso, pero bajo la premisa de que todos los que no quisieron obedecer a la verdad y someterse a la verdad van a ser engañados por la mentira a través de ese tipo de prodigios, porque va a ser más fuerte para ellos el hecho mismo del prodigio o de la señal que la verdad del Evangelio de Cristo. Por eso allí todos van a terminar siendo engañados. Entonces, al ser engañados, pues van a terminar adorando a la bestia. Los que no quieran obedecer a esa imagen de la bestia van a ser muertos, y los que no alcancen a ser muertos porque no estén al alcance de esa imagen, entonces van a ser forzados a través de la marca, que no les va a permitir comprar ni vender a menos que se la pongan, y ese va a ser, digamos, que el paso final, totalmente coactivo. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Vimos que había tres opciones, y la Biblia menciona, que iban a imponer para poder comerciar, para poder ser ciudadanos. Y una es tener la marca, otra es tener el nombre de la bestia, o sea, ser de la élite gobernante, o la otra es el número de su nombre. Tres opciones. Son las tres formas en que va a operar el poder del maligno. Pero los que vencieren sobre la marca de la bestia, está prometido
que van a reinar con Cristo 1000 años, y esos son los que van a gobernar a las naciones que pasen vivas al milenio. Eso como repaso o resumen de lo último que hablamos la vez pasada. ¿Cuáles son los elementos adicionales que nosotros hemos de esperar o habremos de reconocer finalmente en lo que resta del cumplimiento de la escatología bíblica? Entonces, volvámonos otra vez al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Entonces, volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Leamos del versículo 8 al 14. Mi hermano me repite la cita, Mateo 24, versículos 8 al 14. 8 al 14. Listo, dice así la palabra del Señor. Leo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, señora, muchas gracias. Amén. Bueno, aquí podemos ver en esta escritura, es increíble la claridad con que la escritura menciona los hechos y los concatena incluso en forma secuencial y cronológica. Cuando hablábamos del versículo 8, y todo esto será principio de dolores, los versículos que anteceden al 8 están hablando de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Eso ya lo hemos visto en otras de las charlas, está haciendo una referencia directa a los 4 sellos, a los 4 primeros sellos, que va a haber exactamente eso: peste, guerra, hambre y muerte. Dice, todo esto será principio de dolores. Lógicamente, esos 4 jinetes tienen la finalidad de ambientar el posicionamiento del imperio global del anticristo. Cuando se posicione ese imperio y empiece la persecución, entonces va a ocurrir lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Esa es la gran tribulación. La gran tribulación es esa persecución contra la iglesia que se va a levantar, debido a que la iglesia no se va a someter, obviamente, ni a la imagen de la bestia, ni a ninguna de las bestias, ni mucho menos al imperio global del anticristo. Entonces va a ser objeto de persecución. Pero aquí dice que muchos tropezarán entonces. Ahí está el asunto. Ese es el objetivo de la bestia que sube de la tierra, o sea, de la que parece un cordero, pero habla como dragón. Es un falso profeta que parece un cordero, o sea, parece que fuera Cristo, parece que fuera un profeta de Cristo, pero realmente es un profeta del diablo. ¿Cuál es el objetivo de esa bestia? Número 2. Pues el objetivo de la bestia número 2, convencer al pueblo religioso de que se sometan a ese imperio, a ese nuevo orden mundial. Entonces ahí va a pasar lo que dice aquí el versículo 10. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y se va a multiplicar la maldad, consecuencia de lo cual el amor de muchos se enfriará. O sea, la característica de ese tiempo de tribulación es la apostasía para el pueblo que definitivamente no amó la verdad, pero es la consolidación de iglesia gloriosa y victoriosa para el pueblo que se va a negar a todo eso y que realmente conoce a su Dios.
Esa es la gran diferencia. Allí se va a polarizar el pueblo de Dios. Llega el tiempo de la siega. El fuego, como dice la primera de Corintios, probará la obra de cada uno. Ese es el momento grande. El que solo tenga madera, heno o hojarasca se va a quemar. El que tenga oro, piedras preciosas, así sean bruto, pues va a ser pulido y así como el fuego saca y separa la escoria de una piedra preciosa, así va a ocurrir. El fuego va a quemar la escoria y solamente va a quedar oro, plata, piedras preciosas. Entonces ahí se va a polarizar la iglesia gloriosa y victoriosa versus la iglesia vendida y falsa que se va a entregar finalmente a Satanás y va a adorar este sistema y todo lo que el sistema le va a ofrecer. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está la gran prueba. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, leímos, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señal inequívoca de que ya está aproximándose el fin es cuando en medio de esa tribulación sea predicado el evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Lamentablemente, muy pocos se arrepentirán, y por eso se dice allí que es como testimonio, por lo menos para que quede un testimonio. Y ahí, en ese momento, vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? Pues es el fin del siglo. El fin del siglo es cuando el tiempo no será más, o sea, cuando se acaba la cuenta del tiempo. Y eso ocurre en la séptima trompeta, o sea, cuando los muertos son resucitados, la iglesia es tomada, es arrebatada, y se forman las dos compañías de iglesia resucitada más la iglesia victoriosa, que es perfeccionada, y entre esas dos compañías empieza el día de Jehová. O sea, empiezan los juicios a este mundo por cuenta de esas dos compañías. Ese es el fin. Ahora veamos el versículo 15 al 23, hermanas 1, del mismo capítulo. 15 al 23. De acuerdo, seguimos en Mateo 24, vamos de los versículos 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Leo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de aquellas que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si en aquellos días no fuesen acortados, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. 23. ¿Hasta él? Sí, gracias. Hasta ahí. Amén. Bueno, entonces este versículo 15 dice, por tanto, o sea, es un explicativo de lo que está diciendo en los versículos anteriores. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ya hemos hablado en charlas anteriores de que esa abominación desoladora a que se refiere Jesús, pues no fue la toma de Antíoco Epífanes del templo, porque Jesús está hablando a futuro y eso pasó en el pasado, aunque la toma de Antíoco Epífanes es un tipo y sombra de lo que va a ser cuando veáis en el lugar santo. ¿Por qué en el lugar santo? Pues porque se refiere a la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor va a haber una abominación desoladora. Estamos hablando de la apostasía. Esa es la parte difícil, es la apostasía. Es dentro de la iglesia que se va a formar este problema. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Recordemos que en la época de Jesucristo y más, digamos, en esta parte de la escritura en la cual se están contestando preguntas
y el capítulo 24 de Mateo específicamente está hablando de las señales de la venida del Señor y del fin del siglo. Recordemos que el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, habla específicamente de lo que le iba a pasar a los discípulos, a los apóstoles, en el tiempo del primer siglo y de la toma de Jerusalén con la que iba a terminar de destruirse pues, el templo físico. A diferencia de eso, aquí estamos hablando de las señales del tiempo del fin y vuelve y habla de Judea. Jerusalén, Judea y Sion. Cuando el Señor Jesús alguna vez les dijo a sus discípulos en la gran comisión, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, luego dijo en Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra. Bueno, en Jerusalén fue donde se dio el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, donde se dio Pentecostés. Y de allí se expandió hasta Judea y en Samaria, y etcétera. Judea era la zona alrededor de Jerusalén. De hecho, el epíteto de ser judío es porque viene de la tribu de Judá, y la tribu de Judá se asentó en la zona pues, que hoy en día se llama y se llamaba Judea. Todo eso tiene más o menos el mismo origen etimológico. Entonces, Judea, pero Jerusalén era una ciudad especial de Judea. Y de Jerusalén, Sión, que es la parte especialísima de Jerusalén, donde estaba el monte de Sión y la casa de David. De tal manera que aquí vemos tres lugares interesantes que son Judea, Jerusalén y Sión. En Apocalipsis 14, el versículo 1, hermana Zulma, ¿qué dice? Apocalipsis 14, versículo 1 dice así. Apocalipsis 14. Leo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Amén. Amén. Fíjense, o sea, la escritura tiene unos símiles que a veces a uno lo desafían realmente. Aquí está diciendo el Señor en Mateo 24, el que esté en Judea, huya a los montes. Judea, Jerusalén, Sión. Aquí estamos hablando del monte de Sión. Estaban en el monte de Sión 144,000 con el Cordero. Salir de Judea y entrar a Sión. Huir de la religión de Judea y entrar al monte de Sión, o sea, al lugar santísimo. Huir de donde se mantiene una relación floja con el Señor o una relación lejana con el Señor, que puede ser Judea. En Jerusalén hay más comunión, pero aún en el lugar santo, aún en Jerusalén va a haber abominación desoladora, entonces hay que huir a Sion. Hay tres lugares, eso lo hemos dicho en otras oportunidades. Está la mujer que es sustentada en un desierto, está el hijo Aarón que es arrebatado para Dios y para su trono, los que están en el monte de Sion, y está el resto de la descendencia de la mujer, los que están en Judea, o sea, los que son perseguidos y finalmente mártires por el testimonio de Jesucristo. Y eso es así. Entonces, una de las consecuencias de lo que estamos viendo acá es que el Señor está dando instrucciones concretas a los que están en Judea. Dice, huyan a los montes. O sea, hay que tomar una acción, huir. ¿Salir corriendo de qué? Salir corriendo de un sistema religioso que ya va a estar en decadencia, que ya no es sustentable, que se está vendiendo al sistema, que se está resquebrajando en sus principios elementales, en su moral fundamental,
que no amó a la verdad lo suficiente como para poder decirle no al sistema. Y entonces se le está vendiendo. Aquí nos dice el Señor, huyan a los montes. O sea, esto es una instrucción. Y esto está escrito allí precisamente para hacer caso, porque eso va a pasar así. Cuando se esté resquebrajando el sistema, hay que salir de ahí. Eso es la huida de Babilonia. Babilonia es la confusión. Babilonia es la religión de la confusión. La confusión que va a haber porque nadie se va a dar por aludido de para dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa? Huir a los montes. ¿Qué significa? Pues huir a los montes es subir más alto en el Señor. Ir a una morada hasta llegar al monte de Sion, que es donde finalmente aparecen los 144.000 con el Cordero. Es subir a una morada de comunión íntima con el Señor. Es desechar todo ese sistema que se va a corromper. Y lamentablemente va a ser el sistema religioso que se va a corromper. Huir de ahí. El Señor nos exhorta a tener que huir de ahí. Eso es una de las principales instrucciones, digamos, consecuencias de poder estar estudiando estos temas. Y es que hay una toma de decisiones que por delante viene y que es necesario tener en cuenta que toca tomar. Entonces, eso va a pasar. Se va a formar una confusión tal con falsos profetas haciendo señales y milagros, unos diciendo que toca obedecer a este sistema, otros diciendo que no, que por ningún motivo hay que obedecer al sistema. Se va a formar una trifulca bastante fuerte. Entonces, el Señor exhorta a huir de eso, salir de Judea, salir a los montes, salir de nuestra casa, como en su momento exhortaba Nehemías al pueblo, cuando estaban construyendo el muro. Les decía, cada uno de vosotros, decía el profeta, está trabajando en su propia casa, pero la casa de Jehová está desolada y vacía. Entonces los exhortaba a que trabajen en la construcción de la casa de Jehová. Y cada uno huya o salga de su propia casa. Eso es salir de la azotea, salir de la casa, no bajar a tomar algo de su casa, es trabajar por la construcción del templo, que es la iglesia del Señor, y olvidarse cada uno de su individualidad, salir de su casa y de su azotea. Eso es básicamente la exhortación fuerte del Señor para la iglesia del último tiempo cuando pase todo eso. Por eso dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, donde no debe estar, dice el Evangelio de Marcos, o sea, en el lugar santo, que es la misma iglesia. Entonces, fíjese usted dónde está, y si está en el lugar equivocado, huya de ahí, váyase para otro lado. Esa es la exhortación que el Señor hace. Ahora, miremos, por ejemplo, una consecuencia necesaria de la tribulación y del producto de la tribulación en una iglesia que se deja tratar por el Señor. Miremosla en Juan 17, del 20 al 26. Juan 17, del 20 al 26. Juan 17, del 20 al Al 26. 26. Dice así la palabra del Señor. Leo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque no ha llegado su hora. Pero Creo que estás después de que leyendo en otro capítulo, hermano. San Juan, 17. ay, 17, perdónenme, 20 al 26. Correcto. Listo, ok. Retomo nuevamente. Entonces, Juan 17, versículos 20 al 26. Leo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Esta oración se conoce como la oración sumo sacerdotal de Cristo, cuando Cristo ora por su iglesia y como dice allí, y por los que vienen, o sea, por nosotros. Y el Señor Jesucristo está orando para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y concluye diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Eso en qué momento de la historia se ha dado? Bueno, se ha dado parcialmente en algunas épocas de la historia. En la iglesia primitiva se intentó dar esa situación. Pero la iglesia primitiva no es toda la iglesia, ni es toda la historia de la iglesia. Entonces, esto realmente, ¿cuándo se puede dar? Cuando él dice en el versículo 23, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pues el fuego de la tribulación se va a encargar de hacer que esto se cumpla, que esta iglesia sea perfecta en unidad. Es imposible pensar en una iglesia que sea arrebatada en un estado de mediocridad y lejos de una unidad perfecta, lejos de poder dar un testimonio al mundo. Entonces, es imposible pensar, primero, que la oración que hizo el Señor Jesucristo al Padre no se cumple. Si la iglesia como está hoy en día fuera arrebatada simplemente por haber reconocido el señorío de Cristo y haberse arrepentido de sus pecados, que sería la condición de la salvación, y haber confiado en la sangre de Cristo. En el estado en que la iglesia se encuentra actualmente, no está dando realmente un testimonio de unidad al mundo, ni un testimonio de amor. Entonces, si esa iglesia como está hoy en día fuera arrebatada, ya no tendría cómo cumplirse la oración sumo sacerdotal de Cristo, porque esa oración de Cristo está enfocada a que la iglesia se vea perfecta en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste, o sea, para presentársela al mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, para presentársela al mundo. Si la iglesia se va, luego viene el juicio, ya no se le presentó al mundo, pero la iglesia se le va a presentar al mundo como testimonio. Eso se va a hacer en la tribulación. La iglesia va a ser presentada al mundo y algunos van a morir, o muchos van a morir, entregando sus vidas, van a dar testimonio al mundo. Con sus vidas lo van a sellar. Así se va a presentar la iglesia al mundo. Y así se va a cumplir esta oración sumo sacerdotal de Cristo. El mundo lo va a ver y el mundo va a ver y va a creer, como lo dice ahí, que esa iglesia fue enviada por el Señor y que esa iglesia es amada por el Señor. Que no se van a arrepentir es otra cosa, pero que van a ver, aunque contraevidentemente, porque no aman la verdad, no se van a convertir, pero va a quedar un testimonio. Por eso dice Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, por una iglesia que va a andar en esas experiencias de unidad y de amor, porque se han aprendido a amar, porque la tribulación los va a obligar a amarse, a ayudarse y a servirse unos a otros. Y van a tener el valor de predicar el evangelio en medio de esa persecución. Algunos van a morir, otros no van a morir físicamente, pero finalmente todos van a estar allí en esa experiencia gloriosa
de ser presentados ante el mundo como una iglesia que se ama y que es una y que tiene unidad. Esa es otra consecuencia importantísima de la gran tribulación y por eso tiene que haber tribulación y por eso la iglesia tiene que pasarla, porque si no, no va a pasar por esa experiencia. Entonces no se cumpliría nunca la oración sumo sacerdotal de Cristo. Y lo que el Señor Jesús le pidió al Padre se va a cumplir, porque el Padre escucha al Hijo. Todo lo que Él le pidió al Padre, todo o se cumplió, o se está cumpliendo, o se va a cumplir. Pero todo se tiene que cumplir. Es una situación absoluta, porque el Señor Jesucristo dijo, mis palabras no pasarán, aunque el cielo y tierra pasen, pero mis palabras no. Entonces se tiene que cumplir. Entonces, por esa razón vemos que es una condición indispensable y es que esa iglesia tiene que manifestarse al mundo de esa manera. No hay forma de que sea diferente. Otra consecuencia interesante es lo que dice en Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Entonces, dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 11 al 16. Leo. Y el mismo, ¿sí? Efesios 4, del 11 al 10. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, ¿verdad? 16, dije. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. ¿Para dónde vamos como iglesia? Si no vamos para este sitio que está diciendo el apóstol Pablo allí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está hablando de una perfección absoluta. Si no vamos para allá, no vamos para ningún lado, porque ese es el propósito que el Señor tiene con su iglesia. La iglesia es para llegar a ese punto. La iglesia es para que finalmente se culmine una obra que él inició. La construcción del templo del Señor, que es la iglesia, tiene que llegar a un momento en el cual le ponen el techo y se cierra. Cierre de tejado tiene que llegar. En algún momento tiene que llegar. Y va a llegar cuando, como dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros podemos tener actualmente unidad de la fe. De hecho, nos identificamos como hijos de Dios por haber sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y por haber arrepentido nuestros pecados y haber cambiado a novedad de vida en la cual ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hasta ahí estamos identificados. Eso se llama unidad de fe. Pero unidad de conocimiento, tenemos unidad de conocimiento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ahora conocemos en parte, ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos y conoceremos como fuimos conocidos y veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero después conoceremos como fuimos conocidos. Entonces, esa unidad de conocimiento también tiene que llegar. Y esa unidad de conocimiento va a venir cuando se manifieste ese pueblo, que es, como Apocalipsis 14 lo dice, leamos Apocalipsis 14, del 1 al 5, hermanos y hermanos.
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Leo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se hallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Amén. Esos son los que fueron arrebatados. Amén. Fueron redimidos de entre los hombres. ¿Redimidos en cuanto a qué? Lógicamente habían sido redimidos en su alma. Su espíritu estaba muerto y vivió en algún momento. Ya tenían su alma redimida, pero ahora su cuerpo fue redimido. Esa es la redención que falta, la redención del cuerpo, la que habla Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 23. La adopción es la redención de nuestro cuerpo. Esa redención del cuerpo es la que se refiere acá. O sea, esos son los que pasaron a ser glorificados en vida. ¿Por qué razón? Porque llegaron a la meta del supremo llamamiento de Dios. O sea, son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la meta. Para allá tenemos que estar pensando que tenemos que ir. Y ese es el propósito de todo esto. Si el propósito de todo esto es simplemente reunirnos cada 8 días y leer la Biblia de vez en cuando, el propósito de nuestra vida está muy bajito. Tenemos la meta muy bajita. El propósito de nuestra vida tiene que ser como el del apóstol Pablo. Prosigo al blanco, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo para ver si puedo hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo alcanzar? Esto, la perfección, la redención de su cuerpo a través de la santificación plena. Ese es el propósito que nos debe motivar, porque eso es lo que en este tiempo Dios está interesado, necesariamente cometido a realizar en su iglesia. Ese es el propósito eterno del Señor. Si nosotros nos sintonizamos con el Señor, tenemos que estar sintonizados con ese propósito, porque para allá es que va esto. Esa es la meta. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, donde pongamos nuestra mira. En cuanto a la toma de decisiones, ya estuvimos viendo una. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces salgan corriendo, huyan a los montes. Sí, subir a un monte tiene implicaciones. Subir a un monte implica un esfuerzo, implica un sacrificio. Dejar Judea, que es una ciudad, subir a un monte que muy posiblemente no tiene los recursos de una ciudad, implica un sacrificio. Subir a un monte implica un esfuerzo, implica dejar cosas, implica muchas cosas, pero subir al monte es la instrucción del Señor. Salgan de Judea, salgan de su propia casa, huyan a los montes, hasta que en algún momento algún pueblo llegue al monte perfecto, al monte de Sión, que es donde se van a encontrar con el Cordero. Tenemos también algo interesante. Se nos habla de huir de Babilonia, ¿cierto? Eso se nos habla en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 18, perdón. Si leemos del 1 al 5, Apocalipsis 18 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Leo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.
y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí la voz del cielo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Amén. Entonces veamos esto tan interesante. Hay un pueblo que es de Dios y está en Babilonia. Está en medio de ella. Y el Señor le está exhortando a ese pueblo, diciéndole, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es esa Babilonia? Hagamos un poco de historia. Leamos Génesis 10, del 8 al 12. Génesis 10, del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor en Génesis 10, del 8 al 12. Leo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraín Ahí, engendró hasta ahí, perdón, sí, gracias. amén. Bueno, entonces fijémonos en esto. Cus engendró a Nimrod. ¿Quién era Cus? Cus fue un hijo de Cam. ¿Y quién fue Cam? Cam fue un hijo de Noé, el cual cometió pecado viendo la desnudez de su padre cuando Noé estaba ebrio por una viña que plantó y se tomó el vino. Entonces, esa es la generación que viene por la maldición, por la línea de la maldición de Canaán, de Can. Cus fue hijo de Cam, él era hermano de Canaán. Y Cus engendró a Nimrod. O sea, Nimrod era bisnieto de Noé. Dice la escritura que fue el primer poderoso en la tierra. O sea, fue la primera persona que hizo un imperio en la tierra y que quiso hacer un imperio global en su momento. Los hijos del mal se caracterizaban por edificar ciudades. De hecho, el primero que edificó una ciudad fue Caín y le puso a la ciudad el nombre de su hijo, tenía un hijo que llamaba Enoc también. Le puso por nombre el nombre de su hijo, Enoc, pero no Enoc el que fue arrebatado, sino Enoc el hijo de Caín. Y las ciudades fueron edificadas por estos señores. De hecho, por ejemplo, Noé, después de que aterrizó en el monte Ararat, o amarizó en el monte Ararat, después del diluvio, él nunca edificó una ciudad. Ni Sem nunca edificó una ciudad. Abraham nunca edificó ciudades. Abraham vivió en carpas, en tiendas. Dios no le dio orden de que edificara ciudades. Las ciudades las edificaron los hijos de la descendencia del mal. En este caso tenemos aquí a Nimrod como un exponente de esa cultura. Y él edificó ciudades. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí empezó. Babel es el inicio de lo que fue Babilonia. Y Babel fue el centro religioso de la apostasía y del paganismo.
Nimrod fue el padre del paganismo. Nimrod se engrandeció a sí mismo. Nimrod adoró ídolos por primera vez en la historia después del diluvio. Nimrod se inventó la famosa leyenda de Semíramis y el niño, que finalmente las mitologías antiguas las adoptaron cada una en su forma. Venus, y después el tema de la Virgen María viene de ahí. La Virgen con el niño viene de Semíramis y Tamuz. Básicamente, toda esa mitología pagana o el paganismo tiene su origen en Nimrod. Nimrod fue el que dedicó a Babel. De Babel salió Babilonia. Y Nimrod fue el que edificó la Torre de Babel. La Torre de Babel tenía por objetivo llegar hasta el cielo y destronar a Dios. Eso es lo que querían hacer. Y Babel, pues estaba, obviamente la torre estaba en la ciudad, que después fue la que originó a Babilonia. Entonces, realmente ese Babel, ¿qué representa? El origen de una religión pagana, el origen de una religión alrededor de un culto pagano, de un culto anti-Dios, de un culto a los ídolos, de los que no querían tener a Dios en su noticia. Eso es Babilonia, eso es Babel. Así inició. Miremos en el mismo libro de Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor en Génesis 11, del 1 al 9. Leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Entonces, allí está claro, esa ciudad, Babel, que después originó Babilonia, era la ciudad que ellos estaban formando para ellos, para hacerse un nombre, y la torre era para destronar a Dios, para llegar al cielo. Eso es lo que ellos pensaban, ¿no? De hecho, Nimrod también edificó a Nínive. Fíjese que lo leímos en el versículo 11 del capítulo 10. De esta sierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. O sea, todas esas ciudades que después fueron imperios, que fueron imperios anti, digamos, anti-israelitas, vinieron, tienen un origen pagano. El origen de ellos fue Nimrod. Nimrod fue el que se inventó todo eso, el que edificó todas esas ciudades y el que intentó establecer el primer imperio en la tierra. Y ahí viene todo eso. Entonces, esa ciudad tenía un culto idólatra. De ahí fue que el papá de Abraham aprendió a adorar los ídolos y tenía un altar de 12 estatuas, cada una por cada signo del zodiaco. Adoraba lo que llamaban en esa época el ejército del cielo. Y ese, el primer idólatra fue Nimrod y enseñó a todos los súbditos de su reino a ser idólatras también. Babilonia, por ejemplo. Babilonia, después ustedes y yo sabemos que
se volvió la capital de un imperio que fue el imperio de los caldeos. Y contra Babilonia profetizó el profeta Isaías. Por ejemplo, miremosla en Isaías 13, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor en Isaías, ¿me recuerda el capítulo, mi hermano? 13, Sí, 13, del 1 al 13. de acuerdo. Dice la palabra del Señor en Isaías 13, del 1 al 13. Leo. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento de Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá en su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. ¿Continúo? ¿Están? Ahí está 16. bien, hasta el 13. Hasta ahí. Amén. Bueno, esta profecía contra Babilonia, dicha por el profeta Isaías, como ya la hemos leído en algunas otras oportunidades, se está refiriendo al día de Jehová y se está refiriendo al juicio que Dios va a hacer con unos instrumentos que son unos consagrados, como lo dice allí, unos que vienen desde lo lejano de los cielos, de lo postrero de los cielos, que son los resucitados, y otros que vienen de lejana tierra, que son los arrebatados. Las dos compañías para destruir toda la tierra. Y ahí está hablando contra Babilonia. Esa Babilonia, pues obviamente no es la Babilonia histórica que fue destruida por los medopersas. Lógicamente que no. Esta es la Babilonia a la cual se refiere Apocalipsis 18 que acabamos de leer, la Babilonia que persiste hasta hasta el día final, la Babilonia que persiste hasta el día del juicio, la religión impura, el paganismo, la religión de confusión, donde hay un pueblo que tiene que salir, no puede permanecer más allí. Cuando viereis la abominación desoladora en el lugar santo, esa abominación no es otra cosa que Babilonia metida entre la iglesia. Entonces huyan de ahí. O sea, llega un punto en que se dice, ya no más, ya no más, ya no pueden permanecer más ahí. Huyan de ahí, salgan de esos lugares donde no se predica la verdad de Cristo, donde se predica un evangelio amañado, corrompido y cada vez más corrupto hasta que llegue un momento en que se vuelva pagano. Ya no se puede permanecer más allí. Por eso el Señor exhorta a su pueblo a que tiene que salir de Babilonia. Y eso es un momento en el cual va a haber que tomar decisiones radicales. Muchos tendrán que tomar decisiones muy radicales. Esa profecía contra Babilonia, los otros versículos que siguen de ahí en adelante, ya sí se refiere a la Babilonia histórica que fue destruida y en la cual en el versículo 20 le dice, nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación.
ni levantará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, etcétera. Y eso se cumplió. De hecho, Babilonia fue destruida y hasta el día de hoy no será reedificada. Ustedes saben que por Saddam Hussein, en los años 90, quiso reedificar a Babilonia como para perpetuarse, pero no lo logró, porque está escrito en la Biblia que nadie la va a reedificar. Y el que lo haga moriría en el intento. Ahí Saddam Hussein murió. ¿Sí? Después fue colgado por su propio pueblo. No pudo reedificar a Babilonia. Nadie lo ha logrado hacer. Alejandro Magno tampoco lo pudo hacer. O sea, nadie ha logrado reedificar a Babilonia. Pero esa es la Babilonia física, la Babilonia natural. Porque la Babilonia espiritual, que es la religión impura, esa sí está presente y sigue presente hasta el tiempo del fin, hasta que tenga que ser juzgada. Hay otra evidencia interesante, escatológica, también en el libro de Isaías, en el capítulo 48. Leamos desde el versículo 9 al 22. Isaías 48, del 9 al 22. De acuerdo, dice así la palabra del Señor. Isaías 48, del 9 al 22. Ok, leo. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mi amor, no, perdón, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo, el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé, y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, así estaba yo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si tú hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Los hizo brotar agua de la tierra. Abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Amén. Amén. Esta profecía es bien interesante porque si miramos el contexto de lo que leímos, los versículos que no leímos, el inicio del capítulo 48 dicen, oíd esto, casa de Jacob, Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Vea usted, casa de Jacob. Hemos visto en otras oportunidades
que cuando el Señor se refiere a Jacob, y no como tal a Israel, sino a Jacob, es muy probable que esté refiriéndose al Israel natural. Y vamos a mirar aquí el contexto de esto que es bien interesante. Voy a hacer un paréntesis para contextualizar la salida de Babilonia. Cuando se derramó la séptima copa de ira, Apocalipsis 16, leamos del 17 al 19. Apocalipsis 16, del 17 al 19. Apocalipsis 16, del 17 al 19. Leo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén. Continúa. Amén. No, hasta ahí está bien. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. O sea, ahí, en ese momento, se va a hacer el juicio, ¿verdad? Porque dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En ese momento va a ser el juicio sobre Babilonia. Y en Apocalipsis 18, versículo 4 y 5, hayamos leído ya. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, cuando llegue la séptima copa, que viene en memoria la gran Babilonia, para darle ya el cáliz del vino del ardor de su ira, ya el pueblo mío que habla en Apocalipsis 18 tiene que haber salido de ahí. Porque dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, es bien curioso que aquí, recordemos que cuando se estén derramando las copas de ira, ya la iglesia va a estar, la iglesia arrebatada con la iglesia resucitada, son los que están coejecutando las copas de ira. O sea, en los tiempos de los gentiles ya han pasado y estamos en el tiempo de ejecución de las copas de ira. Entonces, si hay una exhortación a un pueblo para que salga de ahí, pues no puede ser otro que el remanente de Israel que va a ser redimido en el último minuto del partido. O sea, va a ser redimido en el contexto previo a la batalla de Armagedón. Y precisamente allí en la sexta copa ocurre la reunión de las naciones en Armagedón y la séptima copa, donde se da el juicio a Babilonia, es precisamente la que finaliza con la batalla de Armagedón. O sea, estamos en el mismo contexto histórico, estamos en el contexto de Armagedón. Esta profecía de Isaías, que está dirigida a la casa de Jacob, dice que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria al Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Esos son judíos, ¿verdad? Porque se hacen gala de ser el pueblo de Dios, pero no están en verdad ni en justicia, porque no están justificados todavía por la sangre de Cristo. Y ahí les está diciendo un poco de cosas, les está reprendiendo por su idolatría. Luego les está diciendo que por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre, o sea, por amor de sí mismo. Y luego, finalmente, está diciendo, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubieras atendido a mis mandamientos,
Fuera tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar. Pero luego le estás diciendo, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Eso no se refiere a la época en que los caldeos estaban gobernando en el mundo, porque nadie podía irse de Babilonia porque estaban deportados allá. O sea, los que estaban deportados no tenían libertad de salir de Babilonia, estaban esclavos, eran súbditos de Nabucodonosor y sus ejércitos. Esto se está refiriendo es, obviamente, al momento histórico en que hay que salir de Babilonia. Redimió Jehová a Jacob su siervo. Ahí está la restauración final de Israel. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Aquí se puede ver la restauración final de Israel. Pero como requisito es salir de Babilonia. Ese va a ser el reconocimiento que ellos van a tener del Señor Jesucristo. Tienen que salir de esa Babilonia, se tiene que convertir al Señor y después va a venir el juicio a Babilonia que está escrita en la copa número 7. Cuando viene en memoria Babilonia delante de Dios. Entonces, fíjense ustedes, esta coincidencia de escrituras que es bastante interesante porque coincide con Apocalipsis 16, con que viene en memoria Babilonia delante del Señor. El terremoto grandísimo que se refiere ahí a Apocalipsis 16 es el mismo a que se refiere Zacarías 14, cuando el Señor va a venir ya a tomar posesión de la tierra sobre el monte de los olivos y que va a haber un terremoto grandísimo que se va a dividir el monte hacia el oriente, hacia el occidente, va a haber un gran valle, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa es una decisión y en su momento hay que tomar, salir de Babilonia. En este caso, ¿a quién le va a tocar hacer eso? Bueno, posiblemente es a los judíos que van a estar en las vísperas de su restauración espiritual. Tienen que tomar esa decisión de salir de Babilonia, porque va a ser juzgada. Llega su momento para ser juzgada. Leamos Apocalipsis 14:8, hermana Zulma, por favor. Apocalipsis 14:8 dice, leo, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Amén. Ese es el mensaje a los tres ángeles, ¿cierto? De los cuales, pues, un ángel exhorta a temer a Dios y darle gloria y adorarle a Él, otro a salir de Babilonia, y el tercer ángel hace la gran advertencia de que si alguno adora a la bestia de su imagen, va a tener parte con la ira de Dios y va a ser atormentado delante de los ángeles y del Cordero. Apocalipsis 16-19 ya la leímos, que es la que tiene que ver con que vino en memoria. Apocalipsis 17, del 1 al 6, sería la que nos falta por leer. Apocalipsis 17, del 1 al 6. De acuerdo. Entonces, dice así la palabra del Señor. Leo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con lo cual, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Amén. Amén. Esa mujer, así como el Señor compara a su iglesia
virtuosa, con una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que es la mujer que da a luz el hijo varón y que luego es sustentada y protegida en el desierto. Hay otra mujer que es su antítesis, que es Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa Babilonia es la religión falsa, la religión que se teje en base al gobierno de la bestia. Todo hombre es religioso por naturaleza. Fíjense ustedes que el gobierno de la bestia de Apocalipsis 13, de la bestia que sube del mar, no es un imperio que queda solamente en lo político. Uno podría decir, bueno, para un mundo ateo, pues un comunismo ateo, un imperio político. No, así no funciona esto. Fíjense ustedes que no existen los ateos. El comunismo se declara ateo, pero el comunismo practica el Dios-Estado. Son idólatras del Dios-Estado. El hombre no puede haber un imperio si no hay una religión detrás de él. No puede haber una bestia que suba del mar sin que haya una bestia que suba de la tierra y que tenga el carisma religioso que se necesita para que el hombre termine adorando eso. El hombre está hecho para adorar. El ser humano está hecho para adorar a Dios. Si no adora al Dios de la Biblia, va a terminar adorando a otro Dios. Y así ha sido toda la vida. El que no quiere adorar al Dios de la Biblia como Nimrod, terminó adorando ídolos de piedra y de palo. Los comunistas terminaron adorando a sus líderes, adorando a Mao Zedong. Ni hablar de Corea del Norte. Adoran al señor Kim Il-jung y a su dinastía. Tienen las fotos de ellos en las plazas principales de la ciudad de Chongqing, y allá la gente se tiene que arrodillar cuando pasa por ahí, al mismo estilo de Nabucodonosor cuando tenían que arrodillarse cuando ante la imagen cuando se escuchaban los sonidos musicales. Todos los imperios, por más ateos que se hayan autodeclarado, no son ateos. Adoran, adoran así sea al Dios Estado, pero lo terminan adorando. De hecho, la bestia que sube del mar, que es un imperio político, no puede subsistir sola. Necesita la bestia religiosa, que es el falso profeta, para que la gente adore, termine adorando. Ese es el final del hombre. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás, pero vamos a adorar a un lado o al otro lado. Entonces, esa ramera, que es la antítesis de la iglesia, es una mujer, es una iglesia, tiene carácter religioso, tiene carácter espiritual. ¿Y qué es lo que hace? Ha fornicado con todos los reyes de la tierra. O sea, todos los reyes de la tierra han tenido contacto con una especie de religión. De alguna manera, porque el hombre es un ser religioso, con esa ramera han fornicado, con esa religión han comulgado, y esa es la religión que les ha permitido posicionarse, pero ellos adoran. De una u otra forma, existe ese elemento. Por eso es que esas dos mujeres son una iglesia piadosa, la de Apocalipsis 12, o una ramera asquerosa, la de Apocalipsis 17. Y esa es la que va a ser juzgada por el Señor. Porque esa ramera permitió que la bestia se posicionara, pero finalmente la misma bestia va a acabar con ella, como lo dice el mismo Apocalipsis 17, que los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa gran mujer, esa va a ser desolada y ellos mismos le van a dar el pago de su fornicación, los mismos 10 cuernos de la bestia. Lo van a hacer, lo van a terminar así. Bueno, leamos otras instrucciones que nos da el Señor
con respecto a las señales que se van a ir cumpliendo. Por ejemplo, en Mateo 24, ya habíamos leído hasta el versículo 23, leamos del 24 al 26. Mateo 24, del 24 al 26. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, del 24 Al al 26. 26. Ok, leo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Amén. Amén. Precisamente una de las grandes características de la confusión que va a haber cuando ocurra esa gran tribulación, esa inmensa confusión, ese mare magnum de confusión que va a haber entre el pueblo religioso, es que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Porque precisamente la inmensa confusión a que va a ser inducido el pueblo de Dios es a confundirles y decirles, esta es la segunda venida de Cristo. Recordemos que es que el engaño va a ser magistral. Para los judíos, la segunda bestia haciendo descender fuego del cielo, van a decir que ese es Elías. Y que entonces, que como Malaquías 4 profetizó el advenimiento del profeta Elías, ya ahí se está cumpliendo la profecía y que está llegando Elías. Entonces está llegando Elías y está haciendo descender fuego del cielo. Y como Elías está diciendo que hay que adorar a la primera bestia, van a decir, ah, no, este es el Mesías de nosotros. Entonces, falsos Cristos. A los judíos les van a decir, esta es la venida de su Mesías, y ahí están las señales. Vino Elías y aquí está el Cristo. A los cristianos flojos, ellos que van a pensar que esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, nuevamente, falso Cristo. Al pueblo árabe, que es el otro gran pueblo religioso en el mundo, ellos, recordemos que ellos tienen una creencia escatológica y esperan al Mahdi, el famoso Mahdi, o el califa final, el sucesor de Mahoma final. Entonces, a los árabes les van a hacer creer que ese es el Mahdi, o sea, el Mesías prometido para los árabes, para el mundo musulmán. Entonces, va a haber tan gran confusión y por eso es que va a haber tanta aceptación mundial de ese falso Mesías, de ese anticristo, que a los cristianos les van a hacer creer que es la segunda venida de Cristo, a los judíos que es el Mesías prometido y a los árabes o los musulmanes que ese es el Mahdi. Entonces ahí está el engaño perfecto para que todo el pueblo religioso del mundo sea engañado. Ese es el engaño perfecto, magistral. Así es como hace Dios las cosas. Lógicamente, solamente un pueblo que ame la verdad lo va a poder discernir y se va a poder apartar de eso. Pero el resto, los que no tuvieron el valor de recibir la verdad para ser salvos, van a ser condenados a creerle a la mentira. Y como dice segunda de Tesalonicenses, para que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad, sino que amaron la mentira. Bueno, entonces aquí está el Señor advirtiendo, ojo porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, van a hacer señales y prodigios para engañar, incluso si fuera posible, a uno de los escogidos. O sea, el engaño va a ser muy fuerte, magistralmente fuerte. O sea, ante sus ojos y los míos se van a hacer grandes señales y prodigios. De tal manera que solamente una fe verdadera va a poder decir, esto lo advirtió el Señor en su palabra y yo no le creo. Me puede hacer descender fuego del cielo, pero no es de Dios. No es de Dios porque la Biblia lo dijo. Usted tiene cuernos como si fuera un cordero, pero habla como dragón. Y como habla como dragón, usted no es de Dios. Así nos va a tocar. El pueblo que no esté firme va a ceder y va a ser cautivado y va a ser engañado. Leamos Mateo 24 del 32 al 33.
Bueno, continuamos en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer del 32. No, Sí, 32 y 33. ok. Leo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Amén. O sea, hay un mandamiento del Señor aquí muy importante. Algunas veces hemos dicho, bueno, la escatología y las señales antes del fin y todo lo que el Señor escribió con respecto a este tema no está de adorno en la Biblia. Si fuera solamente un adorno, pues muy posiblemente pues no estaría en la Biblia, sino de pronto sería un libro complementario, como hay libros históricos complementarios. Por ejemplo, el libro de Yacer es un libro histórico complementario referenciado en la misma Biblia, y muchas veces la Biblia hace referencias directas al libro de Yacer. Dice, esto no está escrito en el libro de Yacer, o sea, como que lo mandan indirectamente a leerlo allá. Pero no es así con la escatología. La escatología está escrita directamente en la palabra de Dios, y está escrita por todos los profetas, incluyendo Salmos, Proverbios y Cantares. Hemos leído aquí citas de todos esos libros. Está escrita en los Evangelios y está escrita en las cartas de Pablo, aún en las de Pedro, y también está nada menos que el Apocalipsis. O sea, tenemos demasiados testimonios como para decir que eso está de adorno. Eso no es un adorno. Eso está escrito ahí porque el Señor tiene instrucciones concretas a su pueblo. Una de ellas es esta. Cuando en la higuera ustedes ven que la rama está tierna y brotan las hojas, ustedes ya saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. Nosotros somos instruidos por el Señor Jesucristo a saber que las cosas están cerca y a las puertas. Cerca por un lado y a las puertas por otro. O sea, a las puertas es porque ya está entrando. Cuando veamos estas cosas, es lo que dice el Señor. Hasta ahí, porque nosotros no somos exhortados ni a conocer el día, ni la hora, ni nada de eso. El Señor Jesucristo ya lo dijo muy claramente. Pero sí somos exhortados a conocer la cercanía y la inminencia de los sucesos escatológicos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque va a haber mucho engaño, demasiado engaño. De hecho, ya ha habido mucho engaño y lo va a seguir habiendo. Entonces el Señor nos exhorta a eso, a que conozcamos. No conocer no es excusa. Si yo le digo, Señor, es que yo nunca supe, el Señor va a decir, pero es que ahí estaba escrito en mi palabra. Ah, Señor, pero es que yo no leía la Biblia. ¿Qué va a decir el Señor? Pues es que yo mandé que escudriñaran las escrituras y ustedes no lo hicieron. Entonces, si ustedes nunca quisieron escudriñar las escrituras, no estudiaron mi palabra y por tal motivo no se dieron cuenta de las señales que yo dejé ahí consignadas y no tomaron decisiones en su vida, eso no te va a eximir de la culpa. Recordemos, en la ignorancia de la ley no justifica el incumplimiento de la misma. En ningún país pasa, ni en nuestro país pasa, ni en ningún país del mundo pasa. Yo no conocía esa ley de malas. O sea, usted tenía que conocerla porque fue promulgada, porque sacamos un edicto, porque la publicamos en el diario oficial, y usted no lo sabía. Es obligación suya como ciudadano andar pendiente de las leyes. Pues es obligación nuestra como ciudadanos del cielo estar pendiente de lo que el Señor Jesucristo instruyó al respecto de esto, porque no está de adorno en la Biblia. Entonces, no conocer o no querer conocer. Hay muchas personas que dicen, a mí no me interesa eso. Ah, bueno, listo, no lo haga. Pero es que el Señor exhortó a sus discípulos, y entre ellos estamos nosotros, a que teníamos que conocer y estar pendiente de sus señales y de lo que él habló al respecto de la toma de decisión. Veamos, por ejemplo, Lucas 17, del 26 al 32. ¿Me recuerda mi hermano Lucas? ¿Qué? 17, Sí. del 26 al 32.
Lucas 17 del 26 al 32. 26 al 32. Dice así la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en las azoteas y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Hasta el qué? Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Bueno, qué Amén. curiosidad. Como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. En los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Muy posiblemente una generación pervertida y corrupta en forma genética por la abominación que habían cometido los famosos ángeles que cayeron tomando para sí mujeres y se seguían casando y dando en casamiento. Qué curiosidad que eso producía cada vez más corrupción genética, porque se casaban los que ya estaban corruptos. 300 años de esa práctica, pues hizo que Noé y su familia eran los únicos perfectos en sus generaciones, o sea que no tenían corrupción genética. El resto de la población mundial fue borrada del mapa, porque se sumieron en una corrupción y de ahí ya no salía absolutamente nada bueno, al punto que la única solución que pudo adoptar el Señor fue borrar esa generación del mapa. Como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pueda que sí, pero aquí no lo dice en forma explícita, se casaban y se daban en casamiento. Es curioso, ¿verdad? Pero lo cierto es que en la ciudad de Sodoma, dice la escritura, que cuando vinieron los ángeles a sacar a Lot de allá, desde el mayor hasta el menor de ellos se juntaron junto a la casa de Lot para exigirle que sacara a esos varones porque se querían acostar con ellos. Desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, ¿quiénes practicaban el matrimonio normal? Parece que ninguno, ¿cierto? Porque desde el mayor hasta el menor de ellos, todos eran homosexuales. Entonces, digo yo, qué casualidad, puede ser una casualidad, que aquí sí no decía que se casaban y se daban en casamiento como en los días de Noé, ¿no? Pero bueno, digamos que sea solo una coincidencia, pero lo cierto es que aquí dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De un momento a otro, va a haber una aparente normalidad. Todo el mundo va a estar viviendo una aparente normalidad. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, lo que decíamos ahora, ¿en cuál día? Pues ese es el día del Señor, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en la tierra, no descienda a tomarlos y el que esté en el campo no vuelva atrás. Esas son las mismas instrucciones de Mateo. El que esté en Judea huyan a los montes, el que tenga sus bienes en casa no descienda a tomarlos y sálgase. Huya, huya. Hay un momento en el cual hay que tomar una decisión de huir. Y aquí nos está diciendo una instrucción clara. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Si continuamos leyendo, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Qué curiosidad, que dos estarán en el campo. Y previamente nos está diciendo que hay que huir al campo, ¿cierto? Dice el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Va a haber personas que alcancen a huir,
¿sí? Están en el campo. Sin embargo, fíjense en esto. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Y aún en una relación conyugal, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, esto es muy serio. Es tan serio que algunos van a huir, pero van a huir ¿con qué propósito? Que hay en su corazón. El Señor va a permitir que huyan. No va a hacer distinción, pero a la hora del té, el uno será tomado y el otro será dejado. Veamos, por ejemplo, en Lucas 21, del 25 al 26. De acuerdo, dice la palabra del Señor en Lucas 21, del 25 Al al 26. 26, de acuerdo. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Y lee el 27 y 28. Seguimos en Lucas 21, versículos 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén. ¿Cuál redención? La redención del cuerpo. Porque de hecho, los discípulos de Cristo ya tienen que estar redimidos en su alma. Tienen que ser salvos. Somos redimidos desde el momento en que el Señor Jesucristo entra en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de la fe y del perdón que nos da por su sangre gloriosa y nos borra nuestros pecados y nos lleva a novedad de vida. Ahí somos redimidos. Entonces, ¿cuál es la redención que se acerca? La redención de nuestro cuerpo, la redención de la creación, el fin último, que es la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, el ser una iglesia hallada sin mancha ni arruga. Eso es lo que se aproxima, esa es la redención. Entonces sí, va a haber muchas señales y muchas cosas. Los hombres van a desfallecer, como dice acá, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Dice aquí, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero aquí dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, eso es un mandato que nos da el Señor. Por eso es que es tan importante conocer los tiempos y las señales. Ahora nos dice, por ejemplo, el mismo capítulo de Lucas 21, del 34 al 36. Del 34 al 36 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Al Amén. 36. Amén. Ahí está bien. Bueno, fíjense en esto tan curioso. ¿Por qué dice el Señor lo que dice en el versículo 34? Porque Él sabía que iba a pasar. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es el enemigo número uno que tiene en este momento el pueblo de Dios? Y más aún en este tiempo. La inmensa tentación del materialismo.
La tentación de Mamón, el dios de las riquezas, del confort, de la comodidad que nos ofrece el mundo del siglo XXI. Todo a un clic. Ahí nos está advirtiendo el Señor. Que vuestros corazones no se carguen de esa glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón, hablemos del corazón, cuando el corazón se carga de glotonería? La glotonería, digamos que en el significado propio de la palabra, pues es un tema que tiene que ver con el cuerpo, o sea, con comer más de la cuenta, más de lo necesario. Eso es ser glotón. Glotonería es eso. ¿Por qué habla aquí del corazón cargado de glotonería? Pues porque el corazón se puede llegar a embelezar con los afanes de este mundo, con todas las cosas que el mundo ofrece y se puede llegar a indigestar con eso, al punto que se acomoda a eso, se acostumbra a eso y empieza a amar eso, ya ama eso. ¿Qué pasa? El corazón se embriaga. Si el corazón se embriaga con los afanes de esta vida, entonces no va a ver, no va a reconocer. Cuando alguien está embriagado, está fuera de sí mismo. Cuando alguien está borracho, no ve bien, no escucha bien, no es consciente de dónde está. A veces ni siquiera se mantiene en pie. Cuando el corazón se logra embriagar y cargar de glotonería, el corazón no ve dónde está parado, no entiende bien, no oye bien, no ve bien, ve doble. Su visión se nubla y por lo tanto no discierne los tiempos. Ese es el problema. Son cosas que son como inversamente proporcionales. Mi corazón se carga de glotonería y de embriaguez, entonces mi espíritu no ve al Señor, no ve la venida del Señor, no ve las señales que el Señor dejó, no valora, no entiende, no discierne lo que está pasando, no ve nada, está ajeno a las trompetas de Dios, ajeno a la vida espiritual y está demasiado conectado con la vida natural y con los afanes de este mundo. Son dos cosas inversamente proporcionales. Si mi corazón se embriaga, entonces mis sentidos espirituales se demeritan, se decrecen y no vemos nada. Y al no ver nada, pues obviamente no vamos a tomar decisiones, ni nos vamos a dar cuenta de las señales. Van a ser transparentes para nosotros, no nos van a importar. Y entonces viene de repente sobre vosotros aquel día, porque dice ahí, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces el Señor nos exhorta aquí en este versículo 36 a que velad. Velad es la condición de mantenerse despierto, de no dormirse, de no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. En todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. De lo que está hablando aquí en forma inmediata, ¿cuáles son estas cosas que vendrán? Pues en forma inmediata es lo que acaba de decir el versículo 34. La glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Eso es lo que está viniendo. Velad orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de esas cosas que van a venir, de esa glotonería y de esa embriaguez. Ese es el mayor mal actual del pueblo de Dios, la glotonería, la embriaguez y los afanes de la vida. No te van a dejar ver espiritualmente el tiempo de la manifestación de la venida del Señor. Si tú estás embriagado con los afanes de este siglo, no vas a ver nada. Por eso dice aquí el Señor, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y obviamente, si nosotros vamos a estar velando y orando y vamos a estar despiertos, entonces vamos a poder ver las señales que Él nos dejó. Y por consiguiente, también vamos a poder escapar, aún en lo natural,
escapar de Judea, ir a los montes. Vamos a ser capaces de entender qué es una cosa y qué es la otra. Vamos a escapar como esa mujer de Apocalipsis 12, que se le escapa al diablo y es sustentada en el desierto. Apocalipsis 12, 5, 6 dice, y la mujer huyó al desierto después de dar a luz al hijo varón, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esa mujer, que no es otra cosa que la iglesia despierta, que realmente sí está vestida de sol, está vestida de Cristo, tiene la luna bajo sus pies y tiene una cadena de estrellas en su cabeza, que son los que hacen justicia y enseñan justicia a las multitudes. Esa mujer va a ser capaz de huir a un sitio, al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para ser sustentada durante la gran tribulación y muy posiblemente durante esa época en la cual no va a poder comprar ni vender. El diablo va a terminar tratando de arrojar un río detrás de ella para que se la trague, pero la tierra la va a ayudar para que ella no sea tocada por ese río. Y finalmente el diablo no le va a seguir haciendo guerra porque Dios tiene lugar para sustentarla. Esa mujer va a ser digna de escapar de esa persecución. Y esa mujer va a ser digna de escapar si vela y ora, como dice aquí Lucas, versículo 36. Porque si vela y ora, no se va a embriagar, ni su corazón va a estar afectado y por lo tanto va a tener visión, va a estar en sus 5 sentidos, va a estar en toda su lucidez mental para poder discernir el tiempo, para poder entender los tiempos, para poder ver el tiempo propicio de su huida y ejecutar esa orden. Solamente se da si el corazón no está embriagado con las cosas de este mundo. Esa es la consecuencia de estar despierto y eso es lo que el Señor quiere decir con escapar. Escapar de las cosas que vendrán, escapar de la glotonería, de la embriaguez y obviamente escapar de Judea cuando haya que hacerlo. No es salir en una abducción como Superman, como lo pregonan en la doctrina del rapto pretribulacional. Ese no es el escape. El escape es el escape a las cosas que nos van a cegar los ojos para poder discernir las decisiones que hay que tomar. Ese es el escape, no la abducción. Bueno, yo creo que esto nos permite terminar este módulo. Nos quedaría faltando para la próxima vez, si Dios nos lo permite, un pequeño estudio sobre los rasgos y características del anticristo. Y ahí terminaríamos el curso que tenemos programado.